Muy buenas noches, damos inicio a una nueva cápsula de tutoría procesal. Hoy continuaríamos viendo la materia referente al derecho procesal orgánico. Lo cierto es que en la última cápsula habíamos revisado algunas de las clasificaciones y habíamos quedado en aquella clasificación que atendía a la calidad de las personas físicas. Aquí teníamos principalmente la categoría de tribunales legos y la categoría de tribunales letrados. La primera de ellas son aquellos formados por uno o más jueces que no requieren estar en posesión del título de abogado. Y la segunda son aquellos tribunales letrados. Estos tribunales son aquellos que están formados por jueces o jueces que requieren estar en posesión del título respectivo. En cuanto a la clasificación de acuerdo a la observancia de la ley, encontramos los tribunales de derecho y los tribunales de jurado. Los tribunales de derecho son aquellos que deben tramitar y fallar los procesos con estricta observancia en las disposiciones legales vigentes. Y aquellos tribunales de jurado son aquellos formados por ciudadanos designados a la suerte y que deben pronunciarse de manera unánime sobre los hechos discutidos. Cabe hacer presente que esta última categoría corresponde al sistema de tipo anglosajón, o sea, no es aplicable entre el ordenamiento jurídico chileno. También encontramos la categoría que atiende al tiempo en que los jueces duran en sus funciones. Aquí tenemos los tribunales de tipo perpetuo, en donde los jueces son designados para poder ejercer de manera indefinida su cargo y para poder permanecer en él mientras dure su buen comportamiento y hasta que alcancen la edad de 75 años respectivamente. Y luego encontramos los tribunales de tipo temporal, que son aquellos que por disposición de la ley o acuerdo de las partes solo pueden ejercer su ministerio por un periodo de tiempo limitado. Lo cierto es que también existe una categoría en relación al nacimiento y duración frente a la comunidad. Aquí encontramos la categoría de tribunales comunes o permanentes, siempre y continuamente a disposición de la comunidad, cualquiera sea el asunto sometido a su conocimiento y constituyen por tanto la regla general. Luego encontramos los tribunales accidentales o de excepción. Estos se constituyen para el conocimiento de un asunto determinado en los casos previstos en la ley. Revisten este carácter los tribunales unipersonales de excepción y los tribunales de tipo arbitral. Otra categoría es la referente a la misión que cumple la tramitación y el fallo. Aquí tenemos los caracteres de juez sustanciador, tramitador o instructor, que es aquel que tiene por objeto tramitar el procedimiento hasta poder dejarlo en una etapa determinada para que la sentencia sea pronunciada por otro órgano de tipo jurisdiccional. También tenemos el juez sentenciador, que es aquel cuya misión se reduce a pronunciar sentencia en un procedimiento que ha sido instruido en otro tribunal. Luego tenemos el juez mixto, que es aquel que cumple la función de poder tramitar el procedimiento y pronunciar la sentencia dentro de él. Como décima categoría encontramos la clasificación en atención al lugar en el que se ejercen las funciones. Aquí tenemos la categoría de tribunales sedentarios, que son aquellos que deben ejercer sus funciones dentro de un determinado territorio jurisdiccional. Y encontramos la categoría también de tribunales ambulantes, que son aquellos que acuden a administrar justicia en las diversas partes del territorio que en este caso. Por tanto, estos tribunales de tipo ambulante no tienen una sede fija para tal efecto. Continuando con la clasificación, tenemos aquella en atención a su jerarquía. Esta clasificación se divide en tribunales de tipo superior, lo que son la Corte Suprema, Cortes de Apelaciones, y los tribunales inferiores, que son todos aquellos que no están en esta primera clasificación, o sea, los juzgados de garantía, los tribunales orales de lo penal, los jueces de letras, los tribunales unipersonales de excepción.
Otra categoría también radica en atención a la instancia en que se resuelve el conflicto. Aquí encontramos los tribunales que resuelven en única instancia, los que resuelven en primera instancia y los que resuelven en segunda instancia. La primera de ellas, referente a la única instancia, son aquellos tribunales que resuelven el conflicto sin que proceda el recurso de apelación en contra de la sentencia que pronuncian. Los tribunales de primera instancia son aquellos tribunales que resuelven el conflicto procediendo el recurso de apelación en contra de la sentencia que pronuncian, para que sea revisada por el Tribunal Superior Jerárquico. Y por último, los tribunales de segunda instancia van a ser aquellos tribunales que conocen del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia pronunciada por el tribunal de primera instancia. Otra categoría es en atención a la forma en la que se resuelven los conflictos. Aquí encontramos los tribunales de derecho, que son aquellos que deben pronunciar su sentencia para resolver el conflicto con estricta sujeción a lo establecido por la ley, y excepcionalmente van a estar facultados para poder resolver el conflicto aplicando los principios de equidad. Aquí se debe revisar el artículo 170, número 5 del CPC. Dicho articulado nos indica lo siguiente. Artículo 170, número 5. Es respecto a los requisitos de las sentencias definitivas. Si nos vamos al numeral quinto, tenemos la enunciación de las leyes y en su defecto de los principios de equidad, con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo. Como requisito de la sentencia, entonces tenemos que la sentencia tiene que hacer una enunciación al derecho invocado y en su defecto, o sea, si no es posible mediante la otra vía, deberá comprender entonces los principios de la equidad, mediante los cuales se pronuncia el fallo, pero esto es por excepción. Y por último tenemos los tribunales de equidad dentro de la misma clasificación, que son todos aquellos que van a encontrarse facultados para poder pronunciar su sentencia aplicando dichos principios. Ahora bien, luego de la materia referente a las clasificaciones, encontramos a los jueces árbitros. Algo habíamos indicado al momento de revisar los artículos 222 y 223 del Código Orgánico de Tribunales. Y lo cierto es que, retrotrayéndonos a ese artículo, tenemos que se llaman árbitros, como bien habíamos indicado, los jueces nombrados por las partes o por la autoridad judicial en subsidio para la resolución de un asunto litigioso. Aquí tenemos una clasificación en torno a los árbitros. Árbitros de derecho, árbitros arbitradores y árbitros mixtos. Lo cierto es que en cuanto al primer tipo de juez árbitro, estos son los que tramitan y fallan de la misma manera que los jueces ordinarios, o sea, de acuerdo a la naturaleza de la acción deducida, aplicando la ley. En cuanto a los árbitros arbitradores, estos son aquellos que van a tramitar conforme a las normas del procedimiento que las partes van a disponer o en subsidio de las normas mínimas del procedimiento. Esto de acuerdo al libro cuarto del Código de Procedimiento Civil y van a fallar en conciencia y en equidad. Y por último encontramos los árbitros mixtos, que son aquellos que tramitan como árbitros arbitradores, o sea, como la segunda categoría, bajo las normas dadas por las partes, pero van a fallar como árbitros de derecho, o sea, conforme a la ley. Estas son las tres hipótesis de jueces árbitros: árbitros de derecho, árbitros arbitradores y árbitros mixtos. Ahora bien, respecto a la competencia, respecto a las materias que pueden ser sometidas a su arbitraje, lo cierto es que la ley distingue el arbitraje de tipo facultativo o bien el arbitraje permitido. También encontramos el arbitraje de tipo forzoso u obligatorio y también el arbitraje prohibido, aquellas materias que se abstraen de la esfera del conocimiento de los jueces árbitros.
En la primera categoría encontramos el arbitraje facultativo. Esta es la regla general, porque nadie va a estar obligado a someter el asunto a un tribunal de tipo arbitral, salvo en los casos expresamente señalados del artículo 228 del Código Orgánico de Tribunales. Para ello vamos a remitirnos a nuestro código en el artículo 228. Artículo 228. Fuera de los casos expresados en el artículo precedente, nadie puede ser obligado a someter al juicio de árbitros una contienda judicial. Ahora bien, respecto al arbitraje de tipo forzoso, esta segunda categoría, donde la ley obliga a tener que someter a arbitraje determinadas materias, entendemos que el legislador ha sustraído ciertos asuntos del conocimiento de los tribunales orales, ordinarios y especiales. Estos asuntos se encuentran consagrados en el artículo 227 del mismo código y van desde la liquidación de la sociedad conyugal o de una sociedad colectiva o en comandita, pasando por la participación de bienes, las cuestiones que dieron lugar, la presentación de la cuenta del gerente o del liquidador, las diferencias que ocurrieren entre los socios de una sociedad anónima, hasta aquellos temas que determinen las leyes. Por último, encontramos materias de arbitraje prohibido. Estas materias en atención a los bienes jurídicos respecto de los cuales trata y a la naturaleza de las mismas van a abstraerse del conocimiento absoluto de los jueces árbitros. Eh, Ahora bien, ¿cuáles son las fuentes del arbitraje? Eh, Tenemos la ley, el testamento y la resolución judicial. La ley va a establecer que ciertos asuntos van a ser conocidos por dichos tribunales. Estos vienen a ser verdaderos tribunales especiales y si lo enlazamos con las materias que se someten a arbitraje, vamos a tener que estaremos en la hipótesis del artículo 227, donde la ley va a decir cuáles son los asuntos que van a tener que ser revisados sí o sí por un juez árbitro y no van a tener cabida en este caso en la justicia ordinaria. La segunda fuente del arbitraje es el testamento. El testador puede designar a un partidor de su herencia, pero los herederos de común acuerdo van a poder nombrar a otro partidor. En cuanto a la resolución judicial, como tercera fuente del arbitraje, lo cierto es que puede ser una fuente de tipo supletorio de la voluntad de las partes en cuanto a la designación del árbitro. Y la última fuente del arbitraje es la voluntad de las partes. Esta voluntad va a poder manifestarse de dos formas, mediante el compromiso o por medio de la cláusula compromisoria. Respecto al compromiso, lo cierto es que la convención por medio de la cual las partes van a sustraer del conocimiento de los tribunales ordinarios uno o más asuntos litigiosos determinados, presentes o futuros, para someterlos a la resolución de uno o más árbitros que designan en el acto mismo de la celebración. Ese es el compromiso. Y la cláusula compromisoria va a ser un contrato mediante el cual se sustrae del conocimiento de los tribunales de tipo ordinario determinados asuntos de tipo litigioso, actuales o futuros, para entregarlos a la decisión de un árbitro que no se designa en ese instante, pero que las partes se obligan a designar con posterioridad. Entonces, si nos vamos a las cuatro fuentes del arbitraje, entendemos que la ley, vamos a tener el artículo 227, materias que deben resolverse mediante arbitraje. Vamos a tener el testamento, en donde el testador va a poder designar. Vamos a tener la resolución judicial como una fuente supletoria. Y por último vamos a tener la voluntad de las partes, donde vamos a tener dos vías, mediante compromiso, que va a ser una convención, o por medio de la cláusula compromisoria, entendida como un contrato. ¿Cuáles van a ser los requisitos? Lo cierto es que el compromiso, como acto jurídico civil, va a tener que cumplir con todos los requisitos del acto en particular, o sea, del consentimiento
de la capacidad, de las solemnidades, si es que lo amerita, y va a tener que tener además causa y objeto lícito. Y lo cierto es que como un acto jurídico procesal va a tener que además contar con los elementos de la esencia, estos elementos de la naturaleza y los elementos accidentales del acto principal. Ahora bien, recapitulando, si hacemos un paralelo entre los árbitros y los tribunales ordinarios, vamos a tener lo siguiente. Respecto a las fuentes, como bien indicamos, para los jueces árbitros vamos a tener la ley, la voluntad de las partes. ¿Por qué vamos a nombrar solamente dos? Porque la ley va a ser la que mandata que ciertos actos van a tener que revisarse bajo el amparo de la justicia arbitral. La voluntad de las partes, simplemente porque el testamento es una manifestación de la voluntad, la resolución judicial va a ser una fuente supletoria de la misma y mediante la voluntad de las partes, porque son ellas las que van a manifestar mediante compromiso o cláusula compromisoria si se acogen o no a este régimen específico. Respecto a los tribunales ordinarios, ¿cuál es la fuente? Solamente la ley. Respecto de la clasificación, vamos a tener árbitros accidentales, o sea que no van a ser permanentes, vamos a tener transitorios que pueden ser abogados o legos. Lo cierto es que no se exige que todos los tipos de árbitros tengan que contar con el título de abogado respectivamente. Respecto a los tribunales de tipo ordinario, lo cierto es que su clasificación van a ser de permanentes. Los jueces van a tener que ser abogados siempre. En cuanto a la competencia, si estamos frente a la justicia arbitral, lo cierto es que al hablar de excepciones tenemos que tener en claro que tienen una competencia restringida. Muy por el contrario, los jueces ordinarios van a tener una competencia amplia y esta va a estar siempre determinada por la ley. Como bien se pudo revisar en el artículo 5 del Código Orgánico de Tribunales. Siguiendo en la misma temática respecto al procedimiento, lo cierto es que vamos a encontrar en la justicia arbitral procedimientos de derecho, el establecido en la ley según la naturaleza de la acción deducida, los arbitradores, las partes y por último supletoriamente el juez. Respecto a los tribunales de tipo ordinario, tenemos que el establecido en la ley va a ser el procedimiento según la naturaleza de cada acción deducida. En cuanto a la facultad de imperio, los jueces árbitros van a carecer de esta facultad especial. Van a tener, así las cosas, que recurrir a los tribunales ordinarios. ¿Cuándo? Por ejemplo, artículo 635 del Código de Procedimiento Civil. Y esto no hay que confundirlo con una facultad de ejecución. En cuanto a los tribunales de tipo ordinario, lo cierto es que ellos tienen la facultad de imperio, bien lo ha señalado el mismo Código Orgánico de Tribunales y también la Constitución política, tanto en los artículos 11 del primer cuerpo legal como el artículo 76 de la Carta Fundamental. Respecto a los recursos, lo cierto es que los árbitros de derecho son iguales a la justicia ordinaria en este aspecto y por tanto, dependiendo de la acción, van a proceder los mismos recursos que si estuviéramos frente a un tribunal de tipo ordinario. Así las cosas, si estamos frente a la figura del árbitro arbitrador, por regla general, no va a proceder el recurso de apelación a menos que el compromiso se reserve dicho derecho, pero nunca conocerá un tribunal de tipo ordinario, sino que un arbitrador de segunda instancia. El recurso de casación en el fondo nunca procede y el de forma solo respecto de la causal contemplada en el artículo 768, número 9. Si nos vamos al artículo 768, número 9, respecto a las causales del recurso de casación, encontramos que solamente va a proceder, como bien se dijo, en el numeral número 9, que hace referencia a lo siguiente. Artículo 768.
el recurso de casación en la forma ha de fundarse precisamente en alguna de las causales siguientes. Número 9. En haberse faltado a algún trámite o diligencia declarados esenciales por la ley o a cualquier otro requisito por cuyo defecto las leyes prevengan expresamente que hay nulidad. En los negocios a que se refiere el inciso segundo del artículo 766, solo podrá fundarse el recurso de casación en la forma en alguna de las causales indicadas en los números 1, 2, 3, 4, 7, 8 de este artículo y también en el número 5, cuando se haya omitido en la sentencia la decisión del asunto controvertido. No obstante lo dispuesto en este artículo, el tribunal podrá desestimar en el recurso de casación en la forma si los antecedentes aparecen de manifiesto que el recurrente no ha sufrido un perjuicio reparable solo por la invalidación del fallo o cuando el vicio no ha influido en lo dispositivo del mismo. El tribunal podrá limitarse, asimismo, a ordenar al de la causa que complete la sentencia cuando el vicio en que se funda el recurso sea la falta de pronunciamiento sobre alguna acción o excepción que se haya hecho valer oportunamente en el juicio. Dicho eso, el recurso de casación, en el fondo, nunca va a proceder respecto a árbitros arbitradores y el de forma solo respecto a la causal ya indicada, o sea, la causal número 9 del artículo 768. Cabe también precisar que aquí va a ser procedente el recurso de queja.